Vale, somos 34 ahora ya, 33, estamos ahí en esa oscilación. Yo creo que ya estamos en un buen número para poder dar inicio a la charla. Bueno, después de este pequeño contratiempo inicial, los dioses nos han favorecido, nos han permitido volver a estar otra vez en liza, estar en directo. Y ante todo, antes que nada, pues agradeceros que estéis aquí de nuevo, que os hayáis tomado la molestia de dedicarme unos minutillos de vuestro confinamiento, que bueno, que imagino que tampoco tendréis muchas cosas que hacer. No sé si ahora la programación de televisión ha mejorado, o tenéis Netflix, o tenéis HBO, o tenéis alguna serie pendiente. Bueno, haced una pausa, una horita, horita y cuarto, horita y media, como mucho, espero no extenderme demasiado más. Y hoy os traigo, pues como os prometí, una conferencia en la que vamos a hablar sobre el papel de la mujer o el rol de la mujer en el mundo antiguo. Era una de las conferencias que yo tenía preparada hacer, presentaciones, charlas que iba a dar en el mes de marzo, coincidiendo también con la semana de la mujer. Estaban programadas para hacerlas aquí en Barcelona. Tenía 2 sesiones que se tuvieron que anular o cancelar pues, por el hecho de que ocurrió toda esta desgracia, toda esta pandemia, ¿no? Que ya estamos en un punto bastante álgido de esta pandemia. Entonces pensé la semana pasada, que me vine arriba mientras estaba haciendo el directo de Herederos de Roma, del Imperio Bizantino, pues pensé que por qué no ofrecerla también en directo y distraer un poco a los que estáis ahí confinados, que estáis encerrados entre 4 paredes, que apenas veis la luz del sol, con el bonito día que hace hoy, pues obviamente, bueno, si os puedo amenizar un poquito la tarde, pues con esta conferencia, con esta pequeña charla, pues seguro que es de agradecer. Me irá informando mi ayudante de realización, que no quiere salir en cámara. Ya le he dicho que si quería salir para que le vierais la cara, pero ella ha dicho que no quiere salir, que se mantiene en el anonimato. Puede ser que sea uno de mis clones, o sea que nunca se sabe. Ella me irá formulando las preguntas a medida que yo vaya haciendo alguna pausa en el relato y las intentaremos ir contestando sobre la marcha. Entonces, si os parece, pues vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso sobre el papel o acerca del papel que jugó la mujer en el mundo antiguo. Me centraré más en Roma, porque es donde hay más datos, donde hay más registros, más fuentes, y hablaremos también un poco del mundo griego y del mundo etrusco. Entiendo que se me escucha bien, ¿no? No hay ningún problema de audio ni de imagen. Eso es lo importante, que podáis verme y que podáis pues, seguir el sonido y el sonido de mi voz con un poquito de calidad y que no se me escuche un poco como se me escuchaba la semana pasada, que se me escuchaba con un ruido de fondo un poquito. Es que estaba usando un micrófono de pinza y hoy pues tengo un micrófono ya, como podéis ver, un micrófono de más calidad que hace que el audio sea mejor. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de las mujeres en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en la cultura etrusca y luego haremos pues un poquito... Podría decirse que un repaso a grandes personajes, en este caso grandes mujeres, vinculadas al trono, podríamos decir, emperatrices de la antigua Roma. Espero que nos dé tiempo y a medida que vayamos avanzando, pues ya iremos resolviendo esas dudas o esas preguntas que vayan surgiendo, que mi ayudante ya está apuntando para que no se nos pasen, porque el chat irá avanzando y si no se nos quedarán muy, muy atrás. Pues vayamos a ello. Vamos a empezar por el papel de la mujer en el mundo antiguo en Roma y el titular con el que me quedo yo y con el que que tendríais que quedaros vosotros es que el papel de la mujer fue un papel muy difícil, ¿vale? Papel muy difícil donde desde el principio de los tiempos siempre existió una desigualdad frente al varón, ¿vale? Eso es el titular con el que os tenéis que quedar. Es lo que define todo lo que era el papel o la vida de la mujer en el mundo antiguo, en este caso en Roma. Obviamente no tenían los mismos derechos que tenían los varones, los iremos relatando, los iremos desgranando a medida que avance un poquito la charla y pese a ese papel secundario, terciario o incluso podría ser equiparable al de un esclavo en determinadas culturas y en determinados momentos de la historia, sí que es verdad que algunas de ellas gozaron de cierta popularidad o cierto poder, ¿no? Pero fue un papel en el que destacarían pues, las mujeres de las altas esferas. Obviamente una mujer de la plebe romana, del estrato social más bajo o de la antigua Grecia en una polis cualquiera, podía ser Esparta, ¿no? Atenas, porque ya hablaremos de Esparta, que es un caso también peculiar que detallaremos más adelante, pues una mujer del estrato social más bajo pues lo tenía muy difícil para desempeñar un papel importante. Obviamente, de puertas de casa para adentro,
sí que tenían más poder limitado, en este caso, pues para ciertos conceptos o ciertas cosas únicamente, pero sí que es verdad que de puertas para afuera, pues la sociedad antigua, el mundo antiguo, era una sociedad básicamente machista. Esta es la premisa de la que tenemos que partir para entender un poquito el papel. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de las mujeres en el mundo antiguo? Muy sencillo. Tener hijos, cuidar de la familia, mantener el hogar, podríamos decir que hilar, estar en el telar, encargarse de la educación de los hijos, pero no de la educación, podríamos decir, a nivel estrictamente para que aprendieran a escribir o a leer. No, para eso había unos preceptores en el caso de las altas esferas, ¿no? Pero era simplemente la educación, pues, de instruir a sus hijos y a sus hijas en las costumbres, en la moralidad. Las hijas de pequeñas sabían cuál iba a ser su papel porque era el papel que desarrollaba o desempeñaba su madre. O sea que, como veis, las tareas eran muy básicas y muy poco relevantes a nivel social. El que jugaba el papel determinante en este caso era el hombre, el varón. El varón era el que se movía dentro del contexto político, del contexto social, económico, militar, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres aquí jugaron un papel muy, muy secundario. A ver, ya os avanzo que todo lo que voy a decir lo digo desde el prisma de los ojos del que lo está viviendo en su momento, en la Edad Antigua. Obviamente, visto desde nuestra comodidad, desde nuestro sofá, desde nuestro salón y desde nuestra manera de pensar actual, no lo entenderíamos y no nos entraría en la cabeza. Pero todo lo que vamos a explicar debemos entender que la mujer que estaba viviendo en ese momento, obviamente lo tenía más que asimilado. Y no había un movimiento de lucha contra el poder patriarcal. No existía en ese momento. La mujer era educada desde muy joven en los valores estos y los tenía como propios. Entonces, no existía tampoco una resistencia o un movimiento revolucionario contra el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Tenéis que entender, siempre que hablamos del mundo antiguo, de que lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar desde la perspectiva del mundo antiguo, no del mundo actual. Hay que entender y diferenciarlo, ¿eh? No os preocupéis porque yo sé que vosotros que sois seguidores de mi podcast, de mi Encliófilos, tanto también de Por los Dioses, cuando he colaborado en otros programas como la Biblioteca de la Historia de Gerión, pues siempre decimos lo mismo, no nos cansamos de repetir que hay que entender el contexto o hay que verlo todo, lo que explicamos, desde la perspectiva de la persona del momento que lo está viviendo, no desde la perspectiva actual, porque si no veríamos que se cometen o que son auténticas atrocidades a ojos modernos, ¿eh? Dicho esto, pues tendréis que saber que obviamente la mujer romana estaba sometida en primera instancia al control, a la subordinación, estaba subordinada al pater familias, que era el emblema, ¿no? El hombre que tenía más poder dentro del núcleo familiar, dentro de esa gens, ¿no? La gens era la familia, ¿no? Podemos decir la familia, en italiano, la familia. Un poco mafioso, pero bueno, ¿eh? Para que lo entendáis, ¿no? Un núcleo familiar donde podría haber hijos, abuelos, tíos, todos viviendo en la misma casa, en la misma domus, en el mejor de los casos, o en una ínsula, en el peor, ¿no? En el más modesto. La cuestión es que el pater familias era el hombre que dirigía pues toda la familia y las mujeres de la casa pues estaban sometidas a su dirección, a su control, a su supervisión, ¿vale? El pater familias podía ser tanto el padre, podía ser el abuelo, podía ser el hijo cuando su padre fallecía, o el hermano por ejemplo, el cuñado de esa mujer cuando el padre fallecía. O sea que, y obviamente luego cuando esa mujer era entregada en matrimonio, pasaba a estar bajo la supervisión de otro nuevo paterfamilias, que era su esposo, ¿vale? Podemos decir que las mujeres cuando se entregaban siempre iban a vivir a casa de los esposos y se sometían pues, a su férrea disciplina, control, supervisión, ¿vale? Esta es la figura del pater familias y el papel de la mujer era el de obedecer, servir y ser sumisa a su esposo y luego, pues, después de haberlo sido a su padre, ¿no? Existían también virtudes, unas virtudes que son pues, cosas muy importantes en la sociedad romana, sociedad de la época republicana sobre todo, que nuestro querido Augusto se empeñó también muchas veces en recuperar y en ensalzar, pues porque
bueno, las virtudes eran lo que sostenía, los pilares que sostenían la sociedad romana, ¿no? Y obviamente estos pilares, estas virtudes eran para hombres y mujeres, aunque para las mujeres pues se les exigía incluso que los aplicasen con más esmero, ¿no? Que fueran más cuidadosas, que fueran más detallistas con el tema este de las virtudes, ¿no? De las 4 virtudes más importantes que destacan las fuentes clásicas, las fuentes romanas, pues encontramos la modestia. La modestia era pues el recato, no hacer gala de ostentar tantos bienes, ¿no? Ser un poco, podríamos decir, espartano, ¿no? Lacónico, ¿eh? No presumir de todo lo que uno tiene, sino que disfrutar de ello, pero no exhibirlo en público ni estar por encima de los demás, ¿no? A los hombres se les exigía, y a las mujeres también, ¿vale? Entonces, cuando las mujeres quizá acompañaban a sus maridos o sus esposos a un banquete, a una fiesta o lo que fuera, pues procuraban aplicar esta modestia, ¿no? No ir en plan con las mejores galas y destacar por encima de los demás y ser la mejor de la fiesta, como pues sucede hoy en día, ¿no? Que hoy en día cuando uno va, por ejemplo, lo que se me ocurre aquí a primera, lo que se me ocurre a bote pronto es el tema de las ceremonias, de los premios de los Oscars o de los Grammy, etcétera, pues que siempre vemos que hay un negocio montado en torno a quién es la que lleva el mejor modelo o el que va mejor vestido o el que es más fashion, ¿no? Pues eso podríamos decir que en la antigua Roma pues no existía o era uno de los valores que se recalcaban como que no tenían que presumir, ¿vale? Segundo sería el de la castitas. Castitas, no la castitas como se entiende en el concepto del cristianismo ya de época más avanzada, ¿no? En el cual nada de roce, nada de cariño, todo a buen recaudo, cinturones de castidad, etcétera, etcétera. No. La castidad era pues el respeto a tu esposo, el respeto a tu esposa, el no mantener relaciones extraconyugales, respetar a tu cónyuge. Y en este caso, pues las mujeres lo tenían muy, muy, muy interiorizado. Pero, ¿qué pasaba con los hombres? Pues que obviamente esta castitas pues se la pasaban un poco por donde les convenía. Sobre todo porque cuando ellos querían tener un amante o tener relaciones con otra mujer, lo que hacían es buscarse una mujer de un estrato social pues más bajo, ¿vale? ¿Eso se consideraba cuernos? Pues no, y las mujeres lo asumían porque las mujeres también lo sabían. En ese caso, la mujer tenía que ser muy casta, pero el hombre podía irse, pues si era un patricio o un senador, pues con una mujer de clase inferior o con una prostituta, que las prostitutas pues podían estar a la altura de un esclavo, ¿no? O sea que para ellos o para ellas, incluso, no era ser infiel, pues porque no tenían el mismo valor, por decirlo de alguna manera para que se entienda. Otra de los valores, de las virtudes, era la pietas, la piedad. Esto es un tema que va estrechamente vinculado al mundo religioso. Ya sabéis que los romanos eran muy religiosos, muy creyentes y que, allí donde miraban siempre veían un dios, una divinidad, los dioses del hogar, los dioses del panteón, los dioses de la naturaleza. O sea, el mundo romano era un mundo estrechamente vinculado a la religión y tanto hombres como mujeres pues tenían que ser piadosos, por el tema de la pietas. Religión, Roma, van estrechamente cogidos de la mano. Y la última, las más destacadas, obviamente había más, ¿no? Pero yo os destaco estas 4, era la pudiquitia. La pudiquitia era mantener las maneras en las relaciones sociales, ¿no? No las perderemos, entonces las podremos ir respondiendo. Si de todas maneras si las queréis volver a poner en el chat, pues las iremos respondiendo. O si os parece, pues hacemos un receso mientras se conecta la gente y vamos respondiendo a algunas de esas preguntas. Me dice Almudena que no me preocupe que los bares no abren hoy. Esto es también un alivio, me pasan aquí la libreta y había algunas preguntas de Fobos, el señor del miedo, vaya, que nos pregunta, o me pregunta, sobre la mujer en el mundo céltico o castrexo. Se dice que aparte de encargarse del cuidado del hogar, del campo, podían ser entrenadas en el arte de la guerra. Vaya, pues el mundo castrense, el mundo celta, obviamente era muy diferente del mundo romano, seguramente que las mujeres sí que tenían un papel muy diferente e incluso podrían combatir. Esto
No te lo puedo responder, me pillas ahí un poco en bragas, pero sí que es verdad que sí que está demostrado que había mujeres que, como que combatían, ¿no? En el mundo celta tenemos el claro ejemplo de Boudica, ¿no? De Boadicea, la reina Icena, que combatió contra los romanos en la conquista de Britania. O sea que sí que es posible que la mujer dentro del mundo celta, además de desarrollar tareas del hogar o tareas de labranza, de agricultura, etcétera, etcétera, pues que también pudiera llegar a combatir en casos bueno, de peligro, ¿no? Obviamente, cuando frente a una invasión romana, pues todo lo hacía más factible, ¿no? Solo tenemos esta de momento. Vale. Se os vais conectando, ya somos 18. Vamos viendo, a ver, me pregunta Miquel Vázquez. Sergio, ¿el papel de las emperatrices severas en la sociedad romana a finales del siglo II rompería esa imagen de rol secundario? Claro que lo rompería, pero no te preocupes, amigo Miquel, mantente hasta el final porque hoy precisamente vamos a hablar un poquito sobre las mujeres de la dinastía severa y de otras mujeres también emperatrices. Ya hemos dicho que era la tercera parte de la conferencia, de la charla de hoy, a ver si los dioses pues, nos vienen a ver o nos tienden la mano para poder llegar a esta tercera parte sin ninguna dificultad más. ¿Se me escucha bien? De momento, ¿se me escucha bien? ¿El audio, el vídeo? No sé. Está también Termodinámica, que se ha conectado ahora, que dice que le ha costado llegar hasta aquí. Vale, ¿se me escucha bien? Vale, hombre, Maylin, ¿qué tal desde Costa Rica? Nos dice que allí son las 10:45 de la mañana y que tiene todo el día disponible para poder seguir con la conferencia, con la charla. Bueno, tenemos un poquito también de problemas de cobertura con la imagen. Vamos, espero que no falle. Ahora está cogiendo cobertura. Es que somos todos, deben ser miles y miles de personas las que están conectadas a esta conferencia, ¿no? que la saturan, o deben ser los detractores que están ya intentando hacer de las suyas para que no pueda emitir en directo. Pero bueno, seguimos. No sé si habíamos o había acabado de hacer el tema de la última de las virtudes romanas. Hablábamos de la pudiquitia, de aquellas virtudes como por ejemplo eran la modestia, la castitas, la pietas y la pudiquitia, ¿no? Esa pudiquitia que decíamos que era la manera en la cual se relacionaban los hombres y las mujeres con otros hombres y otras mujeres, ¿no? El tema de las relaciones intersociales y, bueno, que se tenían que mantener las formas, que se tenían que mantener un poco los acercamientos, las conversaciones. No era lógico que un hombre o una mujer se acercase a hablar con un hombre que no era su esposo de una manera no adecuada, ¿no? Entonces, estas eran las 4 virtudes más, podríamos decir, más relevantes o que tanto hombres como mujeres tenían que cuidar, pero sobre todo las mujeres, que eran las más perjudicadas en el caso de que se incumpliera alguna de estas virtudes. Imaginaos, ¿no? Si no las cumplían a rajatabla o su esposo o otro hombre detectaba alguna anomalía en su manera de proceder, pues quién sabe lo que le podía ocurrir, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto, que era de los más destacados, que es el papel de la mujer durante el matrimonio, ¿no? ¿Cómo se encabía la mujer dentro del matrimonio, de todo parafernalia, ¿no? Porque no era como una especie de parafernalia, de montaje, de historia extraña, ¿no? Que había alrededor y de tradicional y con muchos entresijos, ¿no? Pues obviamente lo primero es decir que la mujer no escogía a su esposo. Estaba claro. El que lo escogía normalmente era el pater familias. En este caso podía ser el padre, o si no estaba el padre, pues el hermano o el familiar varón más cercano que tuviera, y era el que decidía a quién se entregaba a la mujer como esposa. ¿Vale? Había un previo acuerdo entre las familias, obviamente. Muchos eran pues por intereses económicos, sociales, de juntar familias importantes, de yo ser de un escalafón social inferior, entonces doy a mi hija a un varón o al hijo de un pater familias, de una gens mucho más poderosa, y al establecer ese vínculo, porque también, como podéis ver, aquí hay un interés total por parte de los pater familias, pues para obtener prestigio. Y la mujer pues queda en un papel de moneda de cambio, ¿vale? Y entiendo que esto nos tendría que sorprender, ¿vale? Porque desde hoy en día está sucediendo todavía esto actualmente.
O sea, en pleno siglo XXI se están dando también los matrimonios de conveniencia, matrimonios desde por intereses económicos, por obtener una nacionalidad, por ejemplo, a ver, mujeres, hombres que se casan con personas del otro sexo o del mismo sexo, ¿vale? Para obtener una nacionalidad, para luego cada uno irse por su lado, ¿vale? Hay muchos intereses. Incluso en según qué tipo de culturas, pues todavía se entregan a las niñas en matrimonio pues con varones normalmente más adultos y mucho más ancianos, incluso que ellas, y se las entrega pues para unir familias, por lazos familiares y por intereses políticos y económicos o sociales, lo que sea, como os he comentado. Es que la familia romana no era una excepción, era una familia que era, no tenía herederos y si los tenía pertenecían al padre, al pater familias, a la familia del padre, y tampoco tenía la posibilidad de hacer una adopción. Que esto, ya sabéis que los romanos muchas veces funcionaban con el papel o con el sistema de adopción, ¿vale? Adoptar a un hijo que no era suyo, al hijo de un protegido, de un cliente suyo o lo que fuera, y se les adoptaba, se les daba el nombre de la familia y a partir de ahí, pues, que un hijo adoptivo tenía más derechos que una esposa que había sido o que podía llevar, pues, por ejemplo, 20 o 30 años casada con un paterfamilias, ¿vale? O sea, para que veáis la poca relevancia o lo poco importante que eran las mujeres en la antigua Roma. Y en el tema de matrimonio, pues no iba a ser una excepción. Vicisitudes del matrimonio, vamos a hablar un poquito sobre ellas, ¿no? Pues ya os he dicho antes al principio que el papel fundamental de la mujer en el matrimonio pues era tener hijos y cuidarlos, ¿vale? Saliéndonos de ahí, pues no hay más sexos, ¿eh? Ese era el papel fundamental que tenía que jugar una esposa cuando contraía matrimonio en la antigua Roma. Los matrimonios como alianzas políticas, que ya os lo he dicho antes también, muy importante. Existían alianzas en ese momento, estamos hablando también en los finales de la República, los años también más convulsos de la historia de Roma, donde hay mucha fragilidad a nivel social, es decir, hoy estoy contigo, mañana estoy contra ti, ¿vale? Y eso, pues, quieras que no, las mujeres eran la moneda de cambio pues para afianzar esos lazos de unión. Pues, por ejemplo, hay casos muy destacados, como puede ser el caso de Pompeyo y Julio César, dos hombres que habían sido aliados durante el primer triunvirato y que con el tiempo, pues las distancias, hombre, uno pertenecía a la facción más de los optimates, en este caso más prosenatorial, que era Pompeyo, y luego estaba César, que pertenecía un poco a la facción más popular, más del pueblo, dos facciones enfrentadas, tensión, épocas de guerras civiles, ¿no? Recordad Mario y Sila, estos conflictos se dieron muy, muy seguidos durante finales de la República, el último siglo antes de Cristo, primer siglo antes de Cristo, y estos matrimonios pues servían un poco para afianzar estas relaciones. Y en un momento en el que la tensión también era muy palpable, se palpaba, se respiraba en el ambiente en Roma, ¿no? Con las facciones así un poco enfrentadas, pues César decidió entregar a su hija Julia, la hija de su primer matrimonio, se la decidió entregar a Pompeyo. Pompeyo, su aliado, pero que podía ser su rival político también. Entonces lo que hizo fue entregar a su mujer, a su hija, casarla con Pompeyo y establecer así un vínculo más a través de ella, para que nos entendamos. Hay que decir que Pompeyo era 24 años más mayor que Julia, pero pese a eso, pese a estos matrimonios de conveniencia, pese a estos acuerdos entre paterfamilias, pues sabemos que en algunos de ellos surgiría también el amor. A ver, llamadme soñador, romántico o yo qué sé, lo que me queráis llamar, ¿no? Pero es verdad que sí que es verdad que en según qué casos también se podía dar el amor, que siempre se abre paso en todas partes, ¿no? El amor es un sentimiento que siempre se abre paso, ¿vale? Entonces, en este caso, Pompeyo sí que sabemos que estaba muy enamorado de la hija de César, que la trató siempre muy bien, la trató con respeto. La lástima es que al final, cuando ella tuvo que darle su primer hijo, ella murió en el parto, el hijo murió pocos días después, no se sabe si era hijo o hija, porque todo sucedió muy rápido, y Pompeyo se quedó sumido en una depresión muy, muy grave. Dicen que lo pasó muy mal porque realmente estaba muy enamorado de Juliana. Entonces, a partir de ahí, pues quizá
ese engranaje, ese pegamento que hacía Julia entre los dos rivales políticos y sociales, pues lo que hizo es que a la larga pues la tensión acabase estallando y se provocara pues el conflicto de la guerra civil, ¿no? Entonces la mujer jugaba ese papel de pegamento, ¿no? En este caso, para unir dos ideas contrarias, dos facciones opuestas, para que no hubiese guerra. Otro caso, por ejemplo, fue el del segundo triunvirato, en el cual Octaviano, que sería posteriormente Augusto, cedió a su hermana para que se casase con Marco Antonio, con su rival político y socio de gobierno. O sea que, como veis, aquí todos son socios de gobierno, pero acaban siendo rivales políticos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Marco Antonio, era un hombre que tenía todas esas virtudes de las que hablamos antes, pues no las tenía muy a flor de piel, y ya sabéis lo que sucedió, ¿no? Que se enamoró de Cleopatra, hizo muy, muy infeliz a la mujer, perdón, a la hermana de Octavio, y eso pues desembocaría en una guerra, ¿no? Al final, que también, como veis, este movimiento táctico para unir posiciones pues quedó un poco desvirtuado pues por la actitud en este caso de Marco Antonio, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que veáis que la mujer servía un poco pues como moneda de cambio y para afianzar estas políticas, ¿eh? Sigamos un poquito más adelante con las vicisitudes. Ahora haremos una pausa para ver si hay alguna pregunta más. Sabemos, hay datos que las mujeres, sobre todo hablando de alta alcurnia, de las gens patricias, de las familias más importantes de Roma, se entregaban en matrimonio ya a partir de los 10, 11, 12 años. Imaginaros, es que es muy temprana la edad. Lo vemos eso con ojos de hoy y nos tiramos de los pelos y nos quedamos asombrados porque realmente es imposible creerse que con 10 años te entregaras a tu hija o con 12 años entregaras tu hija a un señor de 30, de 35, de 40 o de 50, que esa hija abandonase la calidez de su hogar para irse a una casa de un desconocido que encima pues tenía que aportarle o tendría que darle descendencia. O sea que es muy, muy duro, ¿no? La imagen. Incluso por los epitafios de algunas de las tumbas, de algunas de las lápidas que se han encontrado, también dicen o nos dan referencia que hay niñas que han sido o han fallecido a la edad de 10, 11, 12 años al dar a luz. ¿Por qué? Porque eran muy jóvenes, todavía no estaban formadas, sus caderas no son lo suficientemente amplias como para poder parir. Bueno, hay evidencias que nos demuestran que a tan temprana edad ya se las dejaba encintas, pues porque la intención era generar hijos para tener una descendencia, ¿no? También es verdad que habría ciertos esposos que a lo mejor mantenían un poco el sentido común dentro de lo poco común que podía ser en ese momento y en esas circunstancias, y era que a lo mejor se esperaban unos años a que las chicas acabasen de crecer, de formarse, de desarrollarse, pues para poder mantener relaciones y poder tener descendencia. Como veis, todo es así muy, muy asombroso con ojos de hoy. Obviamente lo tenéis que ver, ya os lo digo, desde la perspectiva de la mujer y del hombre que vivía en ese momento, que ella, tanto ella, la niña, como el marido, sabían cuál era su función y sabían que tenía que ser así. Realmente lo asimilaban y se les educaba así desde pequeños. Entonces, no se sorprendía ni había resistencia, o sea, imaginaros que tienes una niña de 12 años y la tienes que casar y tú le dices como padre, te tienes que casar con Cayo Julio Quintiliano. Y dice, pero papá, yo no me quiero casar. Bueno, eso no era asumible ni era una cosa que entraba dentro de la lógica del momento, ¿vale? Incluso sabíamos que siendo tan jóvenes, pues si enviudaban, se las podía llegar a casar 2, 3 o 4 veces, las que hicieran falta, ¿no? Es decir, ya hemos dicho antes que la herencia, el patrimonio, era para los hijos, no para la mujer, para los varones. Entonces, si la mujer se quedaba viuda, era muy probable que no heredase nada y que no se quedase con nada. Entonces, ese padre, lo que hacía, el pater familias, cogía a su hija que había sido viuda y podía buscar otra alianza matrimonial con otro personaje, pues porque si su hija era fértil todavía y tenía juventud y tenía fertilidad que podía dar hijos a otro hombre, pues se la volvía a entregar en matrimonio y ya está. O sea que, visto esto, pues no había ningún inconveniente en hacerlo de esta manera. Hemos de decir en este caso que las clases más inferiores, las clases bajas, pues por ejemplo no funcionaban así, ¿no? No entregaban a sus hijas a los 10, 12, 12 años, sino que se sabe que se hacían pues un poquito más avanzadas, con ya 18, cuando ya tenían una edad adulta y ya pues no había estos intereses tan estrictos de casarlas tan pronto, pues para ir ascendiendo lo antes posible en la jerarquía social.
No sé si me escucha bien, algún comentario, veo que está el chat un poco parado, no me han dejado nada, alguna pregunta, me pasan desde realización. Miquel, al hablar de la mujer en la antigüedad, hablamos de Egipto, Grecia, Roma, ¿no? Sí, de todas, hablamos de la mujer, ya os lo he dicho, hablaremos sobre todo centrándonos en Roma, luego haremos un repaso entraremos un poquito a profundizar sobre Grecia, sobre los etruscos, y sobre Egipto no nos dará tiempo porque no creo que lleguemos a tanto, pero sí, porque luego quiero hablar sobre el papel que jugaron las emperatrices, como me comentaba antes Miquel Vázquez, que hablaba de las monarquías o de las dinastías severas, ¿no? De las severa. Aquí habla también Miquel en la segunda parte de la pregunta, que decía que siguieron los pasos de emperatrices como Livia o Plotina, a pesar de que los autores clásicos siempre son tendenciosos en este aspecto. Obviamente, siempre hablamos de fuentes senatoriales, que son los que escriben la historia, ¿no? Miquel, luego hablamos sobre las emperatrices y sobre el papel de la mujer en el poder, en ese ámbito de poder, ¿no? Me dice Alberto Rozados que si hablaremos de Teodora. Bueno, no sé si dará tiempo, ya hablamos en la primera un poco sobre Teodora, pero la podemos sacar a colación y bueno, puede ser interesante también repasar un poquito este personaje, que ya lo tratamos en la última conferencia, pero bueno, tampoco dije nada que no se supiera ya y que lo he hablado activa por pasiva. Lo intentaremos, Alberto, no pierdas la esperanza, no te voy a decir que no, porque si te digo que no, a lo mejor te desconectas y dices, si no vas a hablar de Teodora, ya no me quedo. No, no, no. Yo te digo que lo intentaremos. Ahora, si al final no hablamos, pues oye, lo siento mucho, ¿eh? Sí, intentaremos de llegar a las que tengo aquí en lista y si podemos, pues hablamos de ella, no te preocupes. Bueno, pues si no hay más preguntas, continuamos y hablamos un poquito sobre la educación. Voy a hablar un poco sobre la educación, el papel que jugaban las mujeres en la educación de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Esto tengo que decir que siempre era bajo la estricta supervisión del marido, o sea, el pater familias era el que supervisaba qué tipo de educación se tenía que recibir, normalmente a través de preceptores, que podían ser pues, desde esclavos griegos, que es lo más tradicional, que seguramente eso os venga a la cabeza, ¿no? El maestro griego, filósofo, experto en retórica, en matemáticas, en física, etcétera, etcétera, en oratoria, que siempre les explicaba a sus alumnos romanos pues, cómo tenían que ser y cómo tenían que comportarse cara a prepararlos para una magistratura, una carrera política bastante relevante, que era para lo que se les preparaba a los hijos de buena familia, ¿no? Tengo que decir que al principio, cuando los niños y las niñas eran pequeños, los primeros años de su educación, era bastante equitativo, ¿no? Había tanto niños como niñas que se preparaban pues, de la misma manera, con los mismos preceptores, para seguir este tipo de educación, ¿no? A medida que iban creciendo, los niños eran más y las niñas iban disminuyendo, porque ya no era tan importante que una mujer recibiera una educación más avanzada, ya que ellas no se tenían que preparar para la vida pública y para eso pues se preparaba a los varones, que estos sí que eran los que tenían que desarrollar las magistraturas en el cursus honorum. ¿Qué pasaba a nivel privado? Obviamente, eso no quiere decir que las mujeres a nivel privado pues, no recibieran una educación en sus propias casas, sufragadas por sus padres, pero no lo hacían en escuelas públicas o lo hacían con el resto de varones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que a nivel individual sí que podían recibir algún tipo de educación, pero eso ya era algo menos normal. Que tengo aquí a la perra que está estornudando, ¿vale? Y que ahora le ha dado por jugar, disculpadme, se la lleva mi mujer arrastrando porque es que hoy es el día de las interrupciones. Hoy no vamos a poder ni hacer esto de un tirón. Lo lamento mucho que haya estas constantes interrupciones, pero hoy están todos los astros en mi contra. Parece ser que los dioses, los detractores han soltado a mi perra, me han boicoteado el audio, o sea que disculpad. Volvemos a ello, que la perra ha sido apartada de la zona de emisión del directo. Hablaré ahora sobre un tema importante, que es la tutela mulierum. Esto es la tutela mulierum, que seguramente me dice Ángel que lo que tengo que hacer para que no se produzcan estos errores y estos cortes constantes es sacrificar Mastofo a Júpiter. Bueno, a ver, yo lo he hecho. Lo que pasa que a lo mejor no he sacrificado la cantidad adecuada y puede ser que necesite más. Para el próximo directo pues ya tendré todas estas variables más a mano, ¿no? Me habré anticipado a estos designios divinos.
En cualquier caso, la tutela mulierum, ya os he avanzado el título de este concepto, que es un concepto que seguramente ya os sonará, que la propia palabra ya lo define, es una dependencia absoluta de la mujer respecto al hombre, ¿no? Una estricta supervisión del pater familias y de los varones de la casa sobre la mujer. Nada que no sepáis ya. Una cosa muy habitual en la antigua Roma. Primero del pater familias, luego del esposo, etcétera, etcétera. El recorrido que hemos dicho que se producía de manera normal. Y es que las mujeres, decían los romanos, a ver, no es mío, ya todas las mujeres que estéis escuchando, no os penséis que es una cosa que me he sacado yo de la chistera, sino que es lo que decían los romanos en las fuentes antiguas, y era que la mujer era inferior por naturaleza al hombre y que no tenían autocontrol, y por eso eran los varones los que tenían que supervisar a estas mujeres y, bueno, su comportamiento. Cuando salían de casa también tenían que estar estrictamente vigiladas, supervisadas por un varón, según qué comportamientos pues, eran punibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que sabemos que con el tiempo, esto nos lleva a pensar un poquito o acercar este rol o este papel a la mujer del mundo griego, ¿no? Que sí que podemos decir que es un poquito, mucho, bueno, un poquito, muy, muy, muy más acotada, ¿no? El control. La mujer está en un papel mucho más secundario que el de la mujer romana, que con todo lo que yo os he dicho diréis, ostras, pues si la mujer romana casi no podía hacer nada, pues imaginaos la griega, ¿no? Lo que no podía hacer, que no era ya prácticamente todo el día en casa sin salir, sin ver la luz del sol, no podía salir a hacer nada, cuidándose de los hijos, era el esposo el que hacía todo. O sea, que imaginaos, si la mujer de romana era libre, imaginaos la griega como era, ¿no? Vivía en un constante estado de esclavitud. La cuestión es que con el tiempo, en la antigua Roma, pues se fue relajando un poquito este papel, este control estricto, y no es lo mismo el final de la República que los tiempos del Alto Imperio, donde veremos que ya hay unos cambios que os avanzaré a continuación para que los podáis entender. No es que fuera continuo, ¿no? Y con el tiempo, con el paso del tiempo, pues se van suavizando un poquito estos mecanismos de control, esta tutela mulierum, ¿no? Y parece ser que las mujeres empiezan a adquirir algo más de protagonismo, ¿no? Siempre hablando de las mujeres de las altas esferas y de las clases más altas y más pudientes. Es verdad, lo que os he dicho antes, que ellas mismas asumían este control, esta aceptación del papel, y podríamos decir que sabían y eran conscientes de lo importante que era para ellos, ¿no? El papel, ¿no? O sea, que no, desde niñas se las instruía y lo aceptaban. Aquí voy a hacer un pequeño alto y nombrar pues, una de las fiestas más importantes para las mujeres en la antigua Roma, que era el 1 de marzo, que era la fiesta de la matronalia. Ese día los esposos servían a sus mujeres la comida en la mesa. O sea, que imaginaros, eso era como todo un avance, una tradición que eso podía venir de tiempos ancestrales, quizá derivado un poquito de la cultura etrusca, que ya hablaremos más adelante. Y ese día, pues los esposos entregaban regalos, ofrendas, objetos a sus esposas para quizás reconocerles todo el mérito y todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacían de puertas de casa para adentro, y ellas eran como, vamos, ese día era el día grande de las mujeres. Podría ser pues como asimilable, no comparable ni mucho menos a ese 8 de marzo que se celebraba hoy, donde se intenta recompensar o se trata de que las mujeres sean iguales que los hombres, que es lo que deberíamos no sorprendernos a estas alturas, que lo que es sorprendente es que a día de hoy todavía se tenga que celebrar un Día de las Mujeres cuando realmente tendría que ser algo que la sociedad tendría que haber asimilado con creces, ¿no? Este es un alegato un poquito pues, para defender esa igualdad que a día de hoy, en el siglo XXI, se nos hace un poco extraña que todavía tengamos que estar peleando por según qué cosas cuando las mujeres sabemos que deberían o tendrían ya que estar cobrando el mismo sueldo que un hombre por hacer el mismo trabajo, o incluso hacerlo mejor, ¿no? Porque en este caso es extraño, es muy raro que la mujer de día de hoy se tenga que estar por cobrar lo mismo que cobra un hombre, tener los mismos derechos a la hora de tener una reducción de jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. O sea que esta fiesta de la matronalia, este 1 de marzo, era un día bastante especial donde las mujeres pues recibían un poco
algo de compensación por todo el resto de días del año que tenían, pues estaban sometidas a este trato más distante y más diferente que los varones, ¿no? Y luego existía una excepción dentro de Roma, una excepción que es importante que sepáis, que os voy a repasar así muy brevemente. No sé cuánto tiempo llevamos ya de emisión. ¿Una hora? Contando las dos. Vale, llevamos una hora contando las dos y aún no he llegado ni a Antigua Grecia. O sea que os voy a recompensar estos fallos técnicos, no os preocupéis. La excepción eran las vestales. Las vestales, las sacerdotisas de la diosa Vesta, como sabéis, tenían unas características especiales y es que eran diferentes al resto de las mujeres. Primero, pues porque servían a un dios, obviamente, porque debían mantenerse vírgenes, no se las podía tocar, no se las podía vulnerar, ni forzar, ni nada, porque tenían un estatus de protección diferente. O sea, que la propia ley ya les daba o les otorgaba más derechos que el resto de mujeres. Incluso tenían la posibilidad de hacer un testamento y de no ser tuteladas. Estaban tuteladas por el dios, obviamente, o por el sacerdote supremo, ¿no?, que las controlaba, por algún augur o por algún sacerdote que las controlaba directamente a ellas, pero no tenían la tutela de un varón, ni de un pater familias, ni de nada, ¿no?, porque servían a esa divinidad, ¿no? Estas mujeres sabemos que servían al dios durante más de 30 años, o 30 años o un poquito más, ¿no? Quizá esa era la franja de tiempo, incluso más que un legionario, sirviendo a las órdenes del Estado, ¿no?, en su contrato militar. Y que es verdad que eran vírgenes castas, tenían que mantener todas estas virtudes que hemos dicho antes, potenciadas a la enésima, o sea, elevadas a la enésima potencia, y después de esos 30 años de servicio, pues podían casarse. Pasa que, claro, que si tú tienes 20 años, entras al servicio de Vesta, pasan 30 años, acabas con 50, pues a lo mejor contraer matrimonio pues ya es más difícil, ¿no? Ya es una mujer de 50 años, pues ya a lo mejor lo tiene más complicado para ser entregada o para poder encontrar un esposo, ¿no? Sí que es verdad que también tenían un lugar privilegiado en los actos públicos y que si rompían sus votos, ojo con esto, que todo no iba a ser tan bonito, realmente si rompían sus votos, alguno de ellos, los castigos que recibían podían ser muy, muy severos, ¿vale? O sea que quedaos con este caso excepcional que es dentro de la antigua Roma las vestales. ¿Qué pasa o qué sucede en el imperio, ¿no? Cuando se produce este paso al imperio, pues sí que es verdad que la situación de control se rebaja un poco, la supervisión se suaviza y aparecen incluso casos en los que las mujeres pues, tienen derecho a poseer bienes y tierras, algo que no se había visto nunca jamás. Y esto es por herencia, obviamente. Cuando sus esposos morían, pues ellas se quedaban esas propiedades y pasaban a ser las que los tutelaban o las que los gestionaban, ¿no? Eso no se había visto en tiempos de la República y aquí se produce cierta liberación. Obviamente estamos hablando de casos de gente, mujeres que pertenecían a los altos estamentos de la sociedad. Ellas eran entonces las que financiaban. O sea, imaginaos, ¿no?, el cambio de la película, ¿no? Eran entonces los hombres más jóvenes los que buscaban a estas viudas ricas para contraer matrimonio con ellos, pues para que les sufragaran el cargo, el cursus honorum o el acceso a las magistraturas, porque presentarse a las magistraturas requería pues, aportar un patrimonio para sufragar pues, los gastos de la campaña, había unos requisitos para acceder a los cargos de las magistraturas del cursus honorum, y los hombres que a lo mejor eran de gens menos afortunadas, pero seguían siendo ricos, caídos en desgracia, pues lo que hacían era buscar a estas mujeres, contraer matrimonio con ellas, y eran ellas las que sufragaban los gastos de sus carreras. O sea, cómo ha cambiado la película respecto a lo anterior que os he explicado, ¿no? Es verdad que se produce una mejora, que es en un gráfico temporal, pues si están así de mal las mujeres al principio de la República, sí que es verdad que va bajando y se van suavizando las condiciones. Aquí un extracto que os voy a leer sobre que escribió Ulpiano, un jurista en el siglo II después de Cristo, que dice lo siguiente, dice: las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas y por ello no pueden ser jueces, ni tener magistraturas, ni actuar como abogados, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras. También el impúber debe abstenerse de todas las funciones civiles, o sea, compara a la mujer con un impúber, con un adolescente que no ha sido todavía dado como mayor de edad, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que no tenían acceso, pero hay excepciones, como siempre. Eso es lo bonito, ¿no? Que haya excepciones, que haya mujeres que también en su día lucharon pues, por un poquito por esa igualdad, ¿no? Y hay un caso muy importante, muy interesante, que os invito a que hagáis una búsqueda, si podéis, si tenéis tiempo y si tenéis ganas,
y es el caso de Calle Afrania, ¿vale? Una abogada en la antigua Roma. Sí, una abogada en la antigua Roma. ¿Me escucháis bien? O sea que no os voy a avanzar demasiado, simplemente que ejerció, que tuvo estudios, que estudió Derecho, que estudió Legislación y que pudo ejercer. Ahora, no sé hasta qué punto le pudo representar a grandes personajes o la dejaron en un segundo plano, le dieron pues representación de personajes no relevantes, los casos que nadie quería o casos no muy destacados, ¿no? Pero sí que es verdad que el caso de Calle Afrania pues, es muy importante y muy a tener en cuenta, que ya nos denota cierta apertura. ¿Vale? Tenemos aquí más preguntas que me pasan desde realización. Josué, ¿a qué se debe ese cambio en la visión de la mujer romana a la etrusca? Dado que estaba en otra posición más privilegiada la etrusca. Sí, digo, ahora vamos a eso. Es que acabamos de acabar con la mujer romana y ahora te explicaré, Josué, espero responderte cuando hablemos de la mujer etrusca, pero sí que es verdad que hay una diferencia brutal entre la mujer romana y la mujer etrusca. Y entre la romana, perdón, y entre la etrusca y la griega, pues ya no te digo lo que hay, ¿no? Un abismo. Pues sí que es verdad, Josué. Ahora vamos a ello. Aquí me dice Ángel que uno de los castigos que recibían las vestales era ser enterradas vivas, ni más ni menos. Ostras, para que veáis, ¿no? Podían vivir muy cómodamente siendo sacerdotisas de Vesta, pero obviamente si incumplían alguno de estos preceptos, de estas virtudes, de estos juramentos que ellos hacían, pues que las podían llegar a enterrar vivas, o sea, imaginaos, ¿eh? Y hay documentados casos donde nos describen el por qué y cómo se había hecho este sepelio en vida, ¿no? Emparedadas y sin comer ni nada, y las dejaban allí que se murieran. Sí, simplemente el testimonio es brutal, ¿vale? Así que gracias, Ángel, por el aporte. Sé que tú eres un crack en el tema este de la sociedad romana, de los grandes olvidados de Roma, como les llamamos cuando grabamos los programas, y Ángel es un experto, y ahora aquí pues de paso recomiendo que escuchéis su podcast, Lignum en Roma, que escuchéis también su blog, lo leáis, por cierto que tiene entradas muy interesantes, que como te hago aquí propaganda, Ángel, de tu blog, no te lo esperabas, es un detalle, pues gracias por seguirme, gracias por estar ahí, y que Ángel Portillo Lucas, que sigáis su blog, Lignum en Roma, y que compréis sus libros también, obviamente. Otro comentario aquí que me deja María García. ¿Las vestales elegían libremente entrar al servicio de Dios o era el pater familias quien lo decidía? ¿Tú qué crees? Yo creo que no lo elegían ellas. No era una opción tampoco elegirlo, sino que para la familia quizás el hecho de que las mujeres entraran en servicio de la diosa Vesta, pues era también un honor, ¿no? Un privilegio, quizá le reportaba algún beneficio y espera, que me están pasando otra pregunta por aquí, María. No lo elegían ellos, evidentemente, pero también podía ser una salida para no ir o acabar en un matrimonio donde no estuvieran a gusto ni las trataran con respeto. Entonces, pues quizás aquí hay que tener en cuenta que no era una elección propia, sino que era un tema también de prestigio social, decir que tenías una hija que formaba parte del culto a Vesta. Alberto dice, ¿había algo como las vestales para hombres? Sí que había cultos, sí que había cultos y colegios de augures, de sacerdotes, etcétera, etcétera, que también estaban hechos exclusivamente para hombres. Obviamente las de Vesta solo eran mujeres, pues porque servían a una diosa. Para hombres también los había, pero yo pienso que las libertades eran mucho más, o el control era mucho más laxo que el que tenían las vestales, o sea que no creo que se les controlara con lupa ni que tuvieran, o quizá que tuvieran más beneficios al entrar al servicio de un dios y que incluso se pudieran casar, etcétera, etcétera. O sea que era muy diferente el trato que recibían las vestales que podían recibir otros hombres. Nos dice aquí Miquel Vázquez Santiago muy bien que eran, por ejemplo, el colegio del culto de los flámines, que eran un tipo de sacerdotes, correcto, que sí que servían a un dios, pero yo pienso que los flamines vivían mucho mejor que vivían las vestales, ¿eh, Miquel? O sea que en este caso los flamines tenían seguramente más privilegios y vivían más cómodamente. Bueno, respondidas estas preguntas, continuamos y hablamos ahora del papel de la mujer en la Grecia antigua. Vamos a hablar muy, muy, muy por encima porque es que tampoco hay muchas cosas que decir. Ya os lo he dicho antes, es que la mujer en la antigua Grecia podemos decir que era una esclava de su hogar, una esclava de su esposo y una esclava de sus obligaciones dentro del domicilio. Precisamente los griegos que hablaron fueron los instauradores de la
democracia. Y lo digo entre comillas porque la democracia que conocemos hoy en día no es comparable a la democracia de la antigua Grecia, sino que es una democracia muy diferente, ¿vale? Una democracia de unos pocos por y para unos cuantos. Incluso ni la población libre era tan democráticamente, podemos decir que no tenían esa capacidad de votar como podían decir, puedes pensar ahora que todos podemos votar, todos tenemos derecho a un sufragio, ¿no? Pues en las democracias griegas no todo el mundo votaba, sino los que eran ciudadanos y los que tenían pues cierto poder económico, ¿no? Entonces, la mujer, pues obviamente, estaba en un plano totalmente secundario y que en ocasiones pues, era equiparable al papel que jugaban o que pueden jugar los esclavos. O sea, que imaginaos cómo tenían los griegos a sus mujeres. Estaban ligadas al telar literalmente, porque es que se pasaban todo el día. ¿Vosotros os imagináis ahora la imagen de Penélope, esperando el regreso de Odiseo, de la guerra de Troya, ahí con su telar, haciendo cada día, tejiendo y destejiendo, y todas las mujeres ahí confinadas en el gineceo, que era la parte aquella de la ciudad, de la casa griega, donde se recluían las mujeres y hacían sus labores? Pues eso es el papel que jugaba la mujer y, bueno, mucho más estricto y mucho menos libre que la mujer en la antigua Roma. Y es que también los griegos tenían una idea en la cabeza, una premisa que, vamos, cuando os las diga os sorprenderéis. Seguramente no la entenderéis o no la veréis con los ojos que debían ser, que tienen que ser los ojos de aquel momento y del ciudadano griego, del hombre griego. Y es que el hombre griego decía que el papel relevante en la fecundación lo jugaba el hombre, no la mujer. O sea que aquí vemos que la mujer era solo un recipiente para recibir el alma, que era que el alma del bebé, del feto, lo recibía de parte del hombre. O sea que imaginaos, ¿no? En qué concepción tenían a las mujeres los propios griegos, ¿no? Los varones. O sea que imaginaos. Pero como siempre, en toda regla hay excepciones. Y la excepción del mundo griego, pues ya seguramente que lo sabréis, y me parece que ha salido antes en el otro chat, alguien que preguntaba sobre las mujeres espartanas. Y es verdad, la mujer, no tengo aquí, mira, tengo aquí en Francisco Javier Vallinotto que preguntaba la mujer griega, pero no la espartana. Lo oí en un podcast de Cleófilo. Muy bien, estás atento. Y es que es verdad, la mujer espartana era muy diferente a la mujer griega del resto de ciudades-estado. La mujer espartana estaba muy bien considerada por sus conciudadanos, mejor incluso que las polis donde había democracia, democracia entre comillas, ya que eran las encargadas de engendrar esos hijos que debían pasar a formar parte luego del aparato militar del Estado. Eran un tesoro muy, muy preciado para los espartanos y se sabe que incluso las mujeres espartanas que morían durante el parto, imaginaos, se les concedía un funeral como si hubiesen sido guerreros, ¿no? A la altura de un guerrero que moría en combate. O sea que los espartanos normalmente cuando enterraban a sus fallecidos no ponían ningún epitafio en las lápidas, excepto en los casos donde había un guerrero muerto por honor en el campo de batalla y cuando una mujer daba luz y moría. Entonces, estos eran los únicos casos en los cuales se podía escribir algo en el epitafio de la lápida funeraria. O sea, imaginaros cómo eran de importantes las mujeres para los espartanos. En este caso, pues, debéis saber que las mujeres también gestionaban el patrimonio, de las familias. Un momentito, por favor, que se me está acabando la batería de la webcam y no quiero tener ninguna incidencia más. De momento conectamos. He sacrificado el teclado para poder tener batería en el móvil, en la webcam. ¿Hay otro? Ah, vale. Perdón. Ya no he sacrificado, hemos recuperado al teclado. Suerte que tengo aquí a mi ayudante técnica que no quiere salir en cámara. ¿Quieres salir en cámara? Pero dilo que se te escuche. No. No quiere salir en cámara, lo siento. No podréis ver la cara de mi ayudante técnica. Bueno, en cualquier caso, las mujeres espartanas gestionaban el patrimonio de su familia. Pues ¿por qué? Os preguntaréis todos. ¿Por qué lo gestionaban? Porque obviamente los espartanos, los varones, eran guerreros y estaban combatiendo o entrenando, porque se pasaban el día entrenándose y preparándose en la Gogé pues para luchar en las guerras, ¿no? Entonces la mujer era la que se hacía cargo de este patrimonio e incluso sabemos que las mujeres espartanas también se entrenaban en la Gogé, ¿vale? Entonces las mujeres espartanas se entrenaban en carrera, en lucha, en competiciones olímpicas, lanzamiento de jabalina, etcétera, etcétera, aunque luego no las dejaban participar en los Juegos Panhelénicos. Pero, por ejemplo, sabemos que sí que se entrenaban
y que los otros griegos pues las veían pues como unas mujeres muy raras y que esa actitud no les convencía ni les llamaba la atención en nada, sino que lo criticaban, ¿no? Los atenienses, sobre todo, los grandes enemigos de Esparta, ¿no? ¿Qué pasaba con estas mujeres espartanas? Que si sus esposos no les daban varones o no les daban descendencia, ellas tenían la posibilidad de irse con otro hombre, con otro varón, y hacer con él para ver si éste les daba descendencia. O sea, imaginaros lo que podía pensar un griego o un romano acerca de la sociedad espartana. Una sociedad hermética, autárquica, podríamos decir militarista, muy rigurosa en sus leyes, pero que en el fondo trataba a sus mujeres vamos, como un elemento más y vital, importante, porque era uno de los pilares básicos para la sociedad, para el funcionamiento de la sociedad y para la creación de sus futuros guerreros y de sus futuras mujeres que tendrían que servir también al Estado. ¿Vale? O sea, imaginaos. Sabemos que también podían participar en las asambleas. Ojo, no podían votar, ¿no? Ni mucho menos, no podían votar, pero sí que se las escuchaba en las asambleas populares. ¿Vale? Cuando se reunían, sus opiniones contaban para algo. Eso ya es el colmo de la integración, ¿vale? Pero visto desde el punto de vista de un griego del momento, de ese siglo V, siglo VI antes de Cristo. O sea que para que veáis las diferencias, no sé si he respondido a la pregunta que me hacía Francisco Javier, que me preguntaba por el tema de las espartanas. Pues sí, es verdad, las espartanas estaban no en igualdad, no vamos a decir en igualdad, pero sí que tenían un papel mucho más relevante dentro de esa sociedad misógina que era la sociedad griega. Pasamos a otro tema y vamos a hablar ahora de las mujeres etruscas, que creo que había una pregunta que me había preguntado, me parece que era Alberto Rozados, que preguntaba sobre el tema del papel de la mujer etrusca y de esa diferencia, ¿no? entre los etruscas y los romanos, ¿no? Me confirman desde realización que sí que era Alberto, nuestro técnico en sonido, que me ha intentado echar un cable con el tema del micro, que al final no ha funcionado, lo siento, lo siento, Alberto. Pues sí, vamos a hablar ahora sobre los etruscos. Bueno, en este caso sobre las etruscas, las mujeres etruscas, para que veáis que existía realmente una diferencia bastante abismal. No solo respecto a las griegas, sino a las romanas también, ¿no? Que había como un... Y os preguntaréis, joder, si es que etruscos y romanos casi que coexistieron en el tiempo durante algunos siglos, estaban tocando unos de otros, como sabéis, las ciudades o la Decápolis etrusca, las 12 ciudades etruscas se levantaban al norte del Lacio, si aquí está el Lacio, Roma, aquí en el norte estaba toda la zona de Etruria, ¿no? Posteriormente, por la campaña, también se extendieron los etruscos y fundaron más ciudades, pero tenéis que ver que eran sociedades coetáneas, coexistieron en el tiempo, que estaban en contacto unas con las otras. ¿Y por qué la mujer etrusca tenía esa libertad y la mujer romana no? Pues no sé qué deciros. No les interesaba a los varones, las veían como una amenaza a las mujeres. Lo que sí que es verdad es que tenían muchísima libertad, pese a que no era una sociedad matriarcal, no vamos a confundirnos. Los varones eran los que seguían ostentando el poder, existían las figuras de los reyes, luego de los oligarcas, ¿no? Que dirigían las confederaciones de ciudades, las ciudades propias, ¿no? Y tenían un rango jerárquico inferior al varón, la mujer, eso sí. Aunque había una igualdad, podríamos decir, formal. Tenían capacidad jurídica de orar, o sea, una cosa importantísima. Poseían y gestionaban el patrimonio familiar, y no solo cuando sus maridos estaban en la guerra, sino que tenían esa posibilidad. Se podían casar sin permiso paterno, o sea, podían elegir al esposo que quisieran. O sea, imaginaos esto en la antigua Roma, ¿no? Inconcebible. Imaginaos que los romanos tuvieran ese planteamiento, que una mujer romana le planteara eso a su paterfamilias, ¿no? Las etruscas lo podían elegir. Participaban también en la vida pública. O sea, no podían ocupar vida o un cargo público, una magistratura, pero asistían a banquetes, asistían a espectáculos, lo hacían sin estar acompañados de sus esposos. O sea, que imaginaros, esto es algo que es lo que les pasaba a los griegos del momento, ¿no? A los griegos coetáneos también del momento, que se estiraban de los pelos al ver o al escuchar cómo las mujeres etruscas eran tan libres. Es que las tachaban de libertinas más que de libres, ¿no? Había una confusión. Esa libertad pues la achacaban al contexto también sexual y, bueno, aparecen representadas en pinturas murales, ¿no? Que se han encontrado en tumbas etruscas,
pues escenas sexuales donde aparece la mujer y el hombre pues en posiciones bastante picantonas, ¿no? Un Kama Sutra de época etrusca, ¿no? Y los griegos tuvieron esa concepción, podríamos decir, errónea, ¿no? De confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? Y decían incluso que las mujeres etruscas, pues, que se acostaban con menores, que con animales, etcétera, etcétera. Hay autores como Teopompo de Quíos que dijeron auténticas atrocidades, o el propio Platón, ¿no? Decían que las mujeres griegas, las mujeres etruscas eran como las hetairas, ¿no? Las hetairas eran las prostitutas de lujo que tenían en la antigua Grecia. Pues tachaban a las mujeres de clase social alta etrusca pues como hetairas, ¿no? Se imaginaron, ¿no? Es como un poco exagerar las cosas y sacarlas de contexto, ¿no? Un poco. O sea que esto es quizás el papel de la mujer en la sociedad etrusca para que veáis la diferencia respecto a la mujer griega o a la mujer romana, pese a que habían coexistido en el tiempo y en el espacio casi, ¿no? Con las romanas. Y ahí surge la duda, ¿por qué las romanas o los romanos no quisieron darle este papel tan protagonista a sus mujeres? Pues obviamente no les interesaría, ¿no? Aunque en el otro lado los etruscos pues no les iban tan mal las cosas y quizás pues hubiese sido un avance, o si se hubiese mantenido en el tiempo, hubiese sido uno de los avances más importantes si los pudiéramos estudiar desde ahora, obviamente. Para ellos, para los griegos, quizá no lo era tanto. Bueno, pasamos a responder algunas preguntas que me avisan de realización que tenemos muchas preguntas. Aquí Ángel Portillo otra vez, una de sus aclaraciones, que está bien que me vaya poniendo estas aclaraciones que a lo mejor se me pasan a mí porque tengo muchos conceptos en la cabeza ahora. Me dice que los romanos llamaban toscanas, o sea, etruscas, a las mujeres mal educadas, descaradas, según sus valores. O sea, imaginaros, ¿no? El concepto que tenían los romanos y los griegos de los etruscos, que llamaban etruscas a las mujeres que se sobrepasaban en sus conceptos, ¿no? Alberto dice, ¿y cómo sabían si habían incumplido algún juramento las vestales? Volvemos al tema de las vestales. Pues obviamente estaban no controladas por alguien, pero también es verdad que existía quizá una mujer o una sacerdotisa mayor que era la que supervisaba que se cumplieran los votos, que no se incumplieran las virtudes, que hicieran las cosas como se debían, también por chivatazos, imagino, o porque algún hombre las delataba o lo que fuera, o incluso por alguna envidia o por alguna cuestión de celos o lo que fuera, también es posible que entre ellas existiera el tema de delatar, ¿no? No lo sé. Tampoco hay ningún caso que nos explique la fuente, nos especifique por qué se la descubrió o por qué se la pilló. También es verdad que las mujeres tenían también sus necesidades y es verdad que a lo mejor en algún momento podían haber incumplido alguno de sus votos y podían haber acabado yaciendo con algún hombre y podían incluso haber sido descubiertas o haber sido delatadas y haber sido pues ajusticiadas por incumplir alguna de estas normas sobre todo el tema de la virginidad, ¿no? ¿Qué más? Respecto a los griegos, también influía la mitología y la historia de Pandora, ¿no? ¿Veían a las mujeres como otro mal que salió de la caja? Sí, obviamente el mito de Pandora pues se estableció un poquito quizá para esto, ¿no? Para decir o para justificar que la mujer era mala por naturaleza y que era la causante de todas las desgracias de la humanidad, ¿no? Recordad el mito, ¿no? El mito de Pandora, de esa mujer que se le entrega una caja por parte de las divinidades y le dicen que no la puede abrir y ella pues como es curiosa por naturaleza, como la mujer no tiene autocontrol, como dicen las fuentes clásicas, no se le ocurre otra cosa a Pandora, que era la mujer más bella y tal, una mujer bellísima, pero tenía el don, o podríamos decir que tenía de esto de la curiosidad, ¿no? Que podía ser aquí un maleficio, ¿no? Que le lanzaron los dioses, ¿no? Era muy bella, pero por contra era curiosa, ¿vale? O curiosa pues puede ser cualquiera realmente, pero eso fue lo que hizo que abriera la caja y que de allí salieran todos los males que asolaron a la humanidad, ¿no? Por fortuna, pues tuvo tiempo de cerrarla y mantuvo la esperanza dentro de la caja y eso fue lo único que quedó. O sea, que la mujer tiene la culpa de todo lo que está pasando, también en el que los griegos pues tienen esta visión de la mujer y obviamente pues la culpan a ella de todos los males, pues para decir que no son ellos los causantes, ¿no? O sea que tiene guasa la cosa. Josep de CMX TV, que tiene un canal de motos muy interesante donde hace análisis de motocicletas y revisión de material de moto y que está aquí conectado, dice que entendemos que Esparta era una sociedad militarista y que podía ser como un pueblo exclusivo de soldados.
pero ¿no tenían los hombres otros oficios, pescadores, alfareros, etcétera? Pues no. Para eso, o de eso se encargaban otros periecos extranjeros o los propios ilotas, que eran los esclavos, y los hombres, los espartanos, los auténticos espartanos, se dedicaban a la guerra. ¿Cuál es nuestro oficio, espartanos? ¿No? Como dicen en 300, ¿no? La guerra, au, au, ¿no? Pues todas esas tonterías de la película y del cómic, pues sí que es verdad que los espartanos nacían, crecían, vivían, morían por y para la guerra. O sea, que imagínate, yo creo que esta frase lo define todo, ¿no? Los oficios comerciantes, pescadores, lo que sea, lo hacían los extranjeros, los esclavos, y el resto de ciudadanos de todas las polis griegas. Todas las otras polis sí que existía la figura del ciudadano soldado, ¿no? El ciudadano soldado era un ciudadano que durante una época del año se dedicaba a sus quehaceres y durante la época de guerra pues se ponía la panoplia y combatía por su ciudad. Los espartanos no, lo hacían desde el inicio. ¿Los minoicos eran un matriarcado? Nos pregunta Alberto. Hay rastros, es que hay muy poca información sobre los minoicos. Es una cultura que tiene muy pocos vestigios, que se ha encontrado muy poquito. Lo que sí que se ve es que se ha comprobado que las mujeres jugaban un papel muy importante, sobre todo en los cultos sacerdotales. Había divinidades estrechamente vinculadas a la naturaleza, a la madre tierra como un ente femenino. Entonces sí que es verdad que los minoicos eran muy igualitarios a la sociedad. Eso es lo que se dice de ellos. El problema es que los vestigios que han llegado hasta nosotros, arqueológicamente, son muy pocos. Entonces las evidencias son tan pequeñas y tan ínfimas que muchos autores no se atreven a afirmar, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto la cultura minoica como la micénica, sí que es verdad que podría ser que hubiese algún atisbo de cierta igualdad y que de ahí podría derivar esa igualdad que tienen los etruscos, ¿no? Una cultura bastante anterior a la romana, ¿no? Acabaron coexistiendo, pero que puede haber heredado de los minoicos y de los micénicos manera de tratar a sus mujeres. ¿Más preguntas tenemos? Me dice Josué que si el machismo podía haber nacido en Roma. En Grecia, perdón. En Grecia. Pues no lo sé. No sé si el concepto machismo para ellos, el machismo no existía, era una cosa normal, ¿no? El tema de que los hombres estuvieran por encima de las mujeres. No sé si puede decir que había nacido, es decir algo muy exagerado, porque en otras culturas también había un machismo intrínseco, ¿no? Entonces, no me aventuro a hacer esta afirmación porque seguramente que si lo haga habrá mucha gente que venga detrás mío y me pida responsabilidades, ¿no? Pero es verdad que sí que eran muy machistas. ¿Que hubiese nacido? Pues no te lo puedo confirmar porque puede ser que hubiese más gente o más culturas anteriormente que también hubiesen sido machistas y misóginas, ¿no? Eso no puede existir esta afirmación. Ángel Portillo dice que en el 114 a.C. enterraron en vida a 3 vestales y potenciaron la fiesta de las Veneralia dedicada a Venus Verticordia, la que cambia los corazones de la impureza, de la lujuria a la fidelidad matrimonial. Muy bien, Ángel, gracias por el aporte. Que lo sepáis, año 114 a.C., se enterraron vivas a 3 vestales, pues porque algo harían o porque no lo harían, simplemente porque interesaría, y que se dedicó o se cambió o se dedicó esta fiesta a Venus Verticordia para cambiar el concepto, ¿vale? Seguimos, si os parece, porque aún nos queda un poquito. Antes avanzo, María García dice que las mujeres de alta alcurnia en Roma, de las cuales tenemos varios ejemplos como Mesalina y otras, estaban sujetas a la crítica y el rechazo o incluso a castigos. Obviamente, Mesalina, sabéis que acabó pagando con su vida, ¿no? Claudio la condenó a muerte, pero porque era una mujer que decía en las fuentes que era bastante ligerita y que se iba con cualquiera. Pero bueno, es que estamos hablando de mujeres de la alta sociedad y en este caso estamos hablando de emperatrices, ¿no? De mujeres vinculadas al ámbito de poder más elevado, ¿no? Al poder imperial. Obviamente las fuentes senatoriales pues las pondrían a parir, obviamente, pues como lo hicieron con Livia, como lo hicieron con Agripina, como lo hicieron con Julia Domna, con muchas mujeres que estaban vinculadas, pero porque realmente el Senado siempre fue un poco contrario al que un hombre tuviera el poder, ¿no? O que una familia tuviera el poder. Entonces se cebaban irremediablemente contra las mujeres de la sociedad, pues como lo hacían contra los emperadores, obviamente después de muertos, porque nos interesaba que luego les pasaran cuentas, ¿no? Hablando ya del tema este de las mujeres, ¿no? Vinculadas al poder, pues si os parece, abordamos la última parte, no sé cuánto tiempo llevamos ya.
una hora y media, yo aquí hablando y eso que hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Pasamos a abordar ahora, si os parece, el tema de las mujeres y el poder. De esa tercera parte que os he dicho que hablaría, es las mujeres en la antigua Roma y las mujeres poderosas, las emperatrices, ¿no? En este caso, debemos destacar que las emperatrices fueron como usadas, en cierto modo, como un modelo de propaganda, ¿no? Propaganda por parte de los propios emperadores, ¿no? El primero que lo hizo fue Augusto, ¿no? Que ya os he dicho antes que fue un ferviente defensor de la moral, ¿no? Y obviamente la moral tenía que empezar por su propia casa, ¿no? Y su mujer era la primera que tenía que ser un ejemplo. Se convirtieron en modelos a seguir e incluso crearon tendencias, incluso en los peinados, en las maneras de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como hoy en día dejarse perilla o dejarse el pelo rapado por aquí y el mechón por aquí puede ser una tendencia fashion, de moda, o llevar las Bambas Victoria que vuelvan a aparecer ahora, que sea una marca fashion, o tejanos cortados, pues todo esto, en su momento podríamos decir que las emperatrices también eran tendencia, ¿no? Entre las clases pudientes, sobre todo. Me han dicho por aquí, Juan González me dice proto-influencers. Pues eso, eran unas proto-influencers, ¿no? Era lo más cercano, y es que sus imágenes podían aparecer en las monedas, en los anversos de las monedas, junto al emperador o junto a sus propias hijas. Entonces, sí que es verdad que si la emperatriz aparecía con un peinado, con un tocado hecho de cierta manera, las mujeres de alta alcurnia y de alta sociedad, pues es probable que quisieran imitar este tipo de peinado, pues porque era el que se llevaba, ¿no? O sea, que imaginaros, eran como un modelo propagandístico. Eso es importante también, ¿no? Los propios emperadores lo utilizaban como eso, como un emblema de poder, de unión y de culto al emperador y a su propia familia. No os olvidéis que la figura religiosa iba muy vinculada a la figura del emperador. Augusto, ¿no? El Augusto era un cargo que se le había dado a Octaviano como augur. Augur era un cargo sacerdotal y religioso, ¿no? Bueno, esto, obviamente, aunque estuvieran en este cargo tan alto de poder, las mujeres de la familia imperial no tenían, podríamos decir, poder real, de facto, no lo podían ejercer y tampoco tenían acceso a cargos públicos. La asociación con el poder, podríamos decir que iba más bien vinculada al poder en la sombra, ¿no? A lo que podrían ellos o ellas con sus esposos de puertas de casa para adentro o de palacio para adentro, ¿vale? O sea que no sé si me entendéis un poquito, ¿no? Y en base a esto, pues pasamos a hablar un poquito de 3, 4 figuras importantes para finalizar la charla de hoy, que son, en primer caso, Livia Drusila. Livia, recordad, la esposa de Augusto, tercera esposa de Augusto, no fue la primera, no fue la segunda, sino que fue la tercera y que estuvo con él muchos años. Pero lo curioso del caso de Livia Drusila es que Augusto se encaprichó de ella y obligó a su esposo, a Druso, a divorciarse para casarse con ella. O sea, imaginaos. Y no contento con eso, lo que hizo Augusto fue invitar a Druso a su boda. O sea, qué cachondeo, ¿no? Aquí ya mofándose en la cara del pobre Druso, que le quitó la esposa, se casó con ella y encima le invita a su boda. No sé si le pidió también que le hiciera un gran regalo. O sea, imagínate. La situación es esta, Livia Drusila se convirtió en la mujer más importante de Roma, de esa Roma de época tardo-republicana, finales de la República, principios del Imperio. Tenía ya 2 hijos cuando se casó con Augusto, Tiberio y Druso. Tiberio, el que sería el sucesor de Augusto. Hizo y deshizo a su antojo, decían. Bueno, esto dicen las fuentes, es lo que hablamos antes sobre los registros del Senado. Si queréis saber un poco más sobre este papel y sobre mi opinión sobre Augusto y Livia Drusila, os invito a que sigáis mi blog, sergioalejogomez.com. Allí tengo un artículo muy interesante que es Livia Drusila, la mujer a la sombra de Augusto, o la mujer que todo lo que quisiera saber sobre Drusila y de Livia Drusila no le explicaron nunca. Pues mira, en mi blog podéis consultar este artículo que es muy interesante, donde doy mi opinión acerca de todo esto que se vertió, toda esta imagen que se vertió sobre ella o que se la intentó tratar de envenenadora, de que hizo, de deshizo, que mató a todos los herederos y candidatos a suceder a Augusto hasta que logró poner a Tiberio, que era, por cierto, el único que no quería ser emperador, que el pobre Tiberio pues, lo tuvo mal, ¿no? Porque no quería ser emperador y acabó siendo el único heredero, y según dicen las fuentes, pues porque su madre le allanó todo el camino encargándose de
de los candidatos a suceder a Augusto. Todo esto, pues, es leyenda negra, es realidad. No sé, ¿se me escucha bien? Sí, ¿vale? Vale, perfecto. Esto en cuanto a Livia Drusila, ¿vale? Me pregunta alguien por WhatsApp, porque tengo la webcam aquí, y Diego Meana, me pregunta que qué le ha pasado al directo. No sé, se debe haber quedado enganchado en el primer directo y debe estar intentando recuperar la imagen. Quizá es uno de los que quedan colgados. Diego, si alguno de vosotros podéis hablar con Diego, si lo tenéis por WhatsApp, decirle que hay un nuevo directo, el tercero de la tarde, y que me busque por allí. Es que yo no te puedo responder porque estoy utilizando el móvil como webcam. O sea, que alguno de los aquí presentes, Ángel Portillo o alguno de los miembros de Barking Audience, que lo tienen seguro en el chat, a Diego, que le ponga un WhatsApp y que le diga que está en otro directo, que si lleva una hora buscándome, pues que se ha tomado su tiempo, ¿vale? Diego, estamos haciendo otro directo, ya lo podrás ver en diferido posteriormente. Bueno, seguimos. Os he hablado de Livia Drusila, os hablo de otra mujer poderosa que es Agripina, o fue Agripina la Menor, la Agripina la Menor, ¿vale? La segunda de las Agripinas, que era la hija de Germánico y la hermana de Calígula. O sea que, como veis, no solo eso, sino que también fue la esposa de Claudio. Era su sobrina y se convirtió en su esposa. O sea, una cosa bastante extraña, un matrimonio ilegal, ¿vale? Entre sobrina y tío, ¿vale? Y aparte de eso, Agripina fue la madre de Nerón. O sea, hermana de emperador, esposa de emperador y madre de emperador. O sea, una mujer que estuvo estrechamente vinculada al poder imperial. Y que dicen también que fue acusada de envenenar a Claudio para que su hijo Nerón pudiera ser emperador. Bueno, los que habéis visto la serie Yo Claudio, creo que había aquí una pregunta de Yo Claudio. La teníamos. Esperad que miro. Pobre Claudio, su perdición fueron sus esposas, dicen por aquí. Correcto, la culpa la tiene. Si veis Yo Claudio, obviamente tenéis la imagen sesgada de esa Lidia, ¿no? Una serie muy interesante de los años 80 de la BBC, basada en la obra de Robert Graves, que explica pues los tejemanejes de Lidia, ¿no? Y luego habla incluso de Claudio, porque llega hasta la muerte de Claudio. Agripina, pues todos estos, Calígula, aparece Tiberio, Augusto, etc. Es una serie muy interesante, pero nos da esa visión un poco sesgada de la realidad. Pienso yo, es mi opinión, no creo que Lidia fuera tan mala y que urdiera toda esa trama pues para que Tiberio fuera nombrado emperador. Bueno, total, que Agripina se la acusó, las fuentes senatoriales obviamente, de matar a Claudio y poner en el poder a su hijo Nerón. Cuando subió su hijo Nerón, subió por encima de Británico, que Británico era el heredero legítimo de Claudio, o sea, el hijo de Mesalina, la misma que mandó matar el propio Claudio. Entonces, Británico estaba por delante de Nerón en la línea sucesoria. Imaginaros hasta qué punto fue influyente Agripina, que consiguió que Nerón fuera nombrado sucesor y no Británico. Con el tiempo, pues sabemos que Agripina y Nerón urdieron la muerte de Británico también para sacárselo de encima. O sea, los tejemanejes típicos de las cortes imperiales. La cuestión es que Agripina se hizo con la regencia, ya que su hijo ascendió al trono con 17 años, y que, bueno, podemos decir que tuvo la poca fortuna de estar vinculada a emperadores un poco mediocres, o que la historia nos ha tachado como mediocres, que esto también sería revisable, ¿no? Tanto Calígula como Nerón luego. De Agripina dice Tácito lo siguiente, os lo voy a leer literalmente, ¿no? Del poder que fue adquiriendo durante el tiempo que estuvo con Claudio. Dice, a partir de entonces se trastocó la ciudad y todo obedecía a aquella mujer que no se burlaba del Estado romano con su lascivia, como había hecho Mesalina. Exigía que se la sirviera como si fuese un hombre. En público mostraba severidad y con mucha frecuencia altanería. En su casa no había nada deshonesto si no convenía a su poderío. Su inmenso afán de riquezas tenía excusa de que así se buscaba la protección del Estado. Bueno, fue una mujer importante, Agripina, incluso se fundó una colonia en su nombre, Colonia Agripina, la actual colonia, Köln, en Alemania, y como os he dicho, se afianzó o se convirtió en la regente de su hijo Nerón. Con el tiempo, obviamente, se fue distanciando de él, sus perspectivas o sus modelos directivos de gobierno fueron muy diferentes y Nerón la vio como un enemigo, como un rival, hasta el punto en que decidió
intentar varias veces asesinarla hasta que lo consiguió. ¿Vale? Esto dicen también influenciado por otra mujer, por Popea Sabina, su esposa. En este caso, la esposa de Nerón, que quizá también lo veía a Agripina como una amenaza. Y pasamos a hablar ahora de otra mujer, la que me comentaba antes Miquel, que era la mujer Julia Domna. Julia Domna, las Julias, la primera de esas Julias, de esa saga de Julias, Julia Domna, Julia Mesa, Julia Soemias y Julia Mamea, esas dinastías, esas emperatrices sirias, que Julia Domna fue la esposa de Septimio Severo, el emperador que se proclamó en el año 197, después de la muerte de Cómodo, de esas guerras civiles que duraron 5 años, y que fue esposa de este general, de este militar, de este legado de Siria, que estuvo en Germania y que luego guerreó por la corona, por el trono, por la púrpura, y se acabó erigiendo en el emperador, el iniciador de la dinastía severa. Julia Domna es un personaje importante, una mujer muy influyente y que, bueno, ahora está en boga pues por las novelas de Posteguillo, de Santiago Posteguillo, ¿no? Esta nueva saga de novelas que ha editado, que ha publicado. La primera es la de Julia Reto a los Dioses, ¿no? Que las podéis encontrar en Amazon también. Le hago un poco de promoción aquí a Posteguillo, ¿no? Que no creo que la necesite porque es un crack, necesite, pero bueno, es una visión interesante de esta mujer y del todo. Porque Julia Domna se convirtió en esposa de Septimio en el año 187 después de Cristo, o sea, casi 10 años antes de que subiera al poder, y recibió pues varios títulos una vez ya se convirtió en emperatriz, ¿no? Tuvo 2 hijos con él, recordad, Caracalla y Geta, ¿vale? Fueron sus 2 hijos. El primero, Caracalla, mató a Geta cuando murió Septimio Severo, pues para quedarse el trono. Y esta Julia Domna recibió varios títulos, ¿no? Como por ejemplo el de Madre de los Augustos, Madre de la Patria o Madre del Senado. Imaginaos lo importante que era su figura. También el de Mater Castrorum. Esto es muy importante y muy vinculado al ejército, ¿no? Era la patrona de los soldados y de los campamentos, los castros, los castra. El castrum era el campamento militar de las legiones. Sí que es verdad que su relación también tuvo algunos vaivenes, ¿no? Algunos altibajos, por ejemplo, cuando fue acusada de adúltera por el prefecto Clauciano, el prefecto del pretorio, que le dijo a Septimio pues, que su mujer era una adúltera, que tal y que cual, ¿no? Con el tiempo sabemos que Clauciano pasó a mejor vida y este pequeño parche pues quedó en nada, ¿no? También es verdad que la llamaron la emperatriz filósofa y que la compararon incluso con Aspasia de Mileto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se supo rodear siempre de filósofos e intelectuales. Fue una mecenas. Sabemos que el Filóstrato o el propio Galeno, el gran médico Galeno, uno de los grandes médicos de la antigüedad, uno de los participantes en la lucha contra la peste antonina, con esa plaga de viruela sarampión que asoló los últimos años del reinado de Marco Aurelio, también en tiempos de Septimio Severo todavía estaba vivo. Parece que Galeno murió Septimio Severo murió en el 211 después de Cristo y Galeno vivió hasta el 216. O sea que sabemos que se rodeó la emperatriz de personajes tan influyentes como este Galeno, ¿no? Un médico muy importante. Sabemos que también incluso colaboró Julia con su esposo en asuntos de Estado y que en el momento de su muerte pues no se decantó por ninguno de sus 2 hijos, aunque cuando Caracalla mató a Geta, pues ella se tuvo que aguantar y seguir con Caracalla hasta que este murió en el 217 asesinado, y al poco tiempo pues sabemos que ella murió también, dicen que de inanición, otros dicen que de un cáncer, no se sabe, no se puede dictaminar. Obviamente, después de ella ya hemos hablado de las demás Julias, ¿no? Porque no solo estuvo Julia Domna, sino que estuvo su hermana, estuvo su sobrina, que todas ellas fueron o estuvieron estrechamente vinculadas a la familia imperial, con los diferentes sucesores, madres de emperadores, hermanas de emperadores, hijas de personajes importantes que habían estado vinculados a la familia real, imperial, y este papel que juegan las esposas de la dinastía severa, las mujeres juegan un papel muy importante porque se sabe que incluso podían participar en sesiones del propio Senado. O sea, que imaginaros lo importante que era eso. Me habéis preguntado antes por Teodora. Ya tampoco para alargarme demasiado, Teodora, ya hablamos en la anterior sesión sobre el poder
sí que es verdad que fue una mujer influyente, que fue determinante en el gobierno de Justiniano. Estamos hablando ya del siglo VI después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente, en esa dinastía justinianea, ¿no? Que incluso sabemos que Justiniano, ya os lo dije, que cambió la legislación o hizo cambiar a su tío Justino la legislación pues, para poderse casar con una mujer de estrato inferior. En este caso, Teodora decían que procedía del mundo de la prostitución o de la actuación, etcétera, ¿vale? Se convirtió en una mujer muy influyente, tuvo mucho poder, hizo reformas en el ámbito de la violencia de género, incluso para proteger a las mujeres. Ahora, lo que pasaría después de ella, pues ya imagino que no sería tan igualitario, ¿no? La cuestión es que Teodora marcó también un momento de bonanza, en el cual pues sí que se influyó en el papel de su esposo, aunque nunca, como ya sabéis, siempre os he dicho, el papel de la mujer, por muy poderosa que fuera, siempre era a la sombra de sus esposos, que eran los emperadores, y sí que jugó el papel determinante, por ejemplo, en el tema de la revuelta de la Nica, donde pues apretó un poquito las tuercas a Justiniano pues, para que no llegara en el momento preciso. Respondamos algunas preguntas más que nos han formulado, ¿vale? Nada, poquito. Maylin me dice que existe registro de alguna mujer romana que fuera destacada en algún tema científico, literatura, arte, alguna similar a Aspasia de Mileto. Ya te he dicho, he hablado antes de Caia Frania y es verdad que sí que las habrá, lo que pasa que destacadas no están. Aspasia fue también un momento crítico. Se están acercando las 8, entonces, si os parece, gracias por asistir, porque ahora va a llegar el momento del aplauso, tampoco quiero cortar y volver a iniciar otra vez otra conversación y para lo poco que nos queda. Agradeceros los comentarios, agradeceros también todas las preguntas que me hayáis hecho. Lo que sí que es verdad es que si queréis hacerme más comentarios, en el vídeo en diferido me podéis dejar las preguntas y os las intentaré responder vía escrito. Lamento haberme alargado tanto por los problemas técnicos, no haber podido responder a todas las preguntas. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias por la paciencia. Espero que la próxima semana podamos ser más y es que os avanzo que la semana que viene, el sábado día 11 de abril a las 11 de la mañana, participaré en una conferencia, en un debate que está promovido por el Día de la Romanidad, que se titulará Europa frente al coronavirus. ¿Qué Europa? Lecciones de historia romana frente a la situación que afrontamos. O sea que a lo largo de esta semana, si seguís el Día de la Romanidad, la página del Día de la Romanidad, lunes o martes ellos me han dicho que colgarán el anuncio y se seguirá a través de una nueva aplicación de videoconferencias que se llama Zoom, que me parece que se tiene que hacer con una invitación que ya os enviarán por un enlace. Así que la semana que viene, sábado a las 11 de la mañana, os espero para hablar un poco más de un tema de actualidad vinculado y relacionado también con el mundo antiguo. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por los consejos técnicos, muchas gracias por las preguntas. Continuad llevando bien el confinamiento, que nos quedan 2 semanitas más mínimo, y os prometo que cuando pase la de la semana que viene, a la otra también volveré y hablaré sobre algún tema que me digáis. En los comentarios, si queréis dejarme propuestas sobre temas de los que queráis que hable, pues vosotros mismos. Podemos hablar de las lecciones, podemos hablar de Esparta, podemos hablar de lo que queráis. Estoy abierto a que me digáis qué temas queréis que hablemos y podemos hacer otro directo y lo haremos ya en unas condiciones técnicas más adecuadas. Ya no colgaré ningún anuncio, sino que iremos directos al grano. Así que un saludo a todos, muchas gracias y que los dioses os bendigan.